Buenas noches para todos. ¿Hace calor o me parece? Calor, ¿no? Así que estaba más fresco. Bueno, el pasaje que nos toca para leer hoy está en Marcos, que es el libro que venimos leyendo, y está en el capítulo 6, al principio, y cuando arrancamos. ¿No? Vamos a orar para empezar. Ya oramos, pero es una buena costumbre siempre orar, ¿no? Además. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Nos acordamos que tu palabra es verdad y tú eres fuente de vida, de gozo, de salvación, por sobre todas las cosas. Tú eres el único camino que nos completa como seres humanos y lo único que necesitamos para estar completos. Gracias por tu palabra y por tu salvación en Cristo Jesús. Te pedimos y te pido que nos hables por medio de tu palabra que es preciosa. Amén. Bueno, el pasaje que tenemos hoy, tengo calor, disculpen que me voy a sacar no queda quizás lo más elegante, quizás sería más elegante otra cosa. Yo no soy un tipo elegante, ese es el problema. Yo siempre estoy en conflicto con este tipo de cosas. Bueno, al borde de la legalidad. Es un pasaje que habla de un problema que tenemos todos, ¿no? Que se dio antes y que tenemos todos. Y que aquellos que no conocen a Dios tienen que resolver este gran problema, o aquellos que tienen una noción de que hay un Dios, pero no conocen a Cristo, el Cristo que se revela en las Escrituras, en la Biblia, no lo conocen, y aquellos que conocemos, le hemos confiado nuestra vida a Cristo, también tenemos ese problema constante, que lo hemos resuelto de alguna manera, hemos dado un gran paso parcialmente. Pero todos los días tenemos que dar pasos con respecto a esto, y este capítulo, esta porción habla particularmente de lo que es la incredulidad, y por contraste, ¿no?, del otro lado de la moneda está la fe. ¿Qué problema que es para el ser humano la fe? De alguna manera todos nacemos creyendo, todos creemos constantemente cosas, ¿no? Es inevitable que creamos cosas, aún aquel que se considera más ateo, que crean algo, porque nuestro conocimiento es incompleto, es finito, ¿verdad? No conocemos todas las cosas, de manera que como no conocemos todas las cosas, tenemos que confiarle a alguien aquellas cosas de las que no conocemos. No sé. Yo no sé nada de automóviles, entonces cuando lo llevo a un mecánico, confío que ese mecánico, por las cosas que hace, por sus trabajos, por lo que dice la gente, es confiable. Yo no lo sé, realmente, yo no sé nada de autos, me podría engañar, pero como él ha hecho suficientes tareas y la gente habla bien de él, le llevo, ¿no? Así pasa con cantidad de cuestiones, te pasa con la computadora, cantidad de cosas, ¿no? Confiamos que nuestros papeles de origen familiar también están bien. Cantidad de cosas confiamos en nuestra vida de las cuales no sabemos. Confiamos que la comida que llevamos al plato es relativamente sana, por más que sabemos una cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas. Constantemente nosotros estamos confiando.
Y hacemos una evaluación previa para confiar, para entregar, o generalmente, ¿no? La gente hace una evaluación previa para entregar esa confianza en el campo o en el área que sea, ¿no? Hasta si le vamos a comprar chorizos o lo que sea para hacer las actividades de la iglesia. También hacemos una evaluación, si es confiable o no es confiable el lugar donde compramos. Y así sucesivamente. Ahora, aunque siempre el ser humano ha necesitado colocar su confianza en personas o en cosas, el ser humano está también dispuesto a creer una cantidad de cosas que no puede corroborar, que no puede confirmar, y hasta se siente alentado muchas veces a creer cosas, lo voy a decir con libertad, muchas veces se siente alentado a creer en la diosa del mar, aunque nunca vio a la diosa del mar, no hay ningún testimonio acerca de la diosa del mar, y etcétera, ¿verdad? Nunca lo vio, no sabe acerca de nada de eso, pero confía que existe una diosa del mar. Y así una cantidad de cosas. Pero con relación al Dios que se manifiesta sobrenaturalmente en la Biblia, sí tiene un problema. Con ese sí tiene un problema. A ese no le va a creer tan fácilmente. No está dispuesto a creer. Porque la Biblia dice que el ser humano se rebela contra todo aquello que es Dios. No quiere creerle. No está dispuesto a creerle. Hay algo que se levanta, ¿verdad?, contra ese Dios de la Biblia. Está dispuesto a creer en Mahoma, está dispuesto a creer en Buda, que Buda nunca dijo que era Dios, pero está dispuesto a creer que, bueno, llegó a un estado de nirvana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunos escritores, un señor, muchos, hay una cantidad de expresiones de pero solamente hay un señor que me llamó la atención, Bertrand Russell, que él era matemático, filósofo, lógico, bueno, muy importante, ¿no? A veces lo estudiamos en los liceos, pensamiento racionalista, y él dijo, si después de morir me encontrara con Dios, le diría, Señor, ¿no diste evidencia suficiente? No diste evidencia suficiente. Aún así, si me encontrara con Dios, le diría, la verdad que nunca pude saber que tú estabas acá, que había algo superior, ¿verdad? Aún así se ve que había algo en su corazón que lo posicionaba contra. No podía tampoco evadir ese concepto de que había un Dios y ese Dios también estaba en el más allá. Bueno, vamos a leer el pasaje que tenemos hoy, que habla justamente de este problema de la incredulidad. Marcos 6, entonces del 1 al 6, dice lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, vemos que Jesús vuelve, bueno, hay una disputa teológica para coordinar este pasaje, con el otro pasaje que cuenta que él vuelve a Nazaret, pero generalmente se entiende que esta es su segunda venida o su segundo regreso a Nazaret siendo adulto. La primera vez fue cuando lee el rollo de Isaías, perdió el pasaje, ni aquí, que está en Lucas 4,
Lucas 4, del 16 vamos a leer. Esta fue se entiende que fue su primer visita, ¿no? Lo leo rápidamente. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Lo llevaron a un lugar y lo querían matar, ¿verdad? Pero él dice que se escapó entre ellos, ¿no? No aceptaron estas palabras. Pero aquí, en este pasaje, no vemos que sea la misma situación porque nadie lo intenta matar, ¿no? Solamente lo que se ve es la reacción que tienen ante su visita. Dice, bueno, Nazaret hay que recordar que es un pequeño pueblito, ¿no? Pequeño, mucho más pequeño que, capaz que más pequeño, mucho más pequeño que Velázquez. Velázquez creo que tiene todavía 1.500, 1.200 personas. Y Nazaret en aquel entonces tenía 500. Calculan las personas que estudian esto, ¿no? Más o menos. Era un pueblito pequeñito, pequeñito, ¿no? No obstante, tiene la posibilidad de enseñar en la sinagoga. Y a esta altura Jesús ya es un personaje público, ¿verdad? Hoy en día ya sería un influencer, ¿verdad? Recordemos que anteriormente ya había hecho, según el libro de Marcos, algunas cosas bastante importantes, ¿no? Calmó la tempestad, demostró que tenía poder Jesús sobre la naturaleza, ¿verdad? Marcos destaca, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. También sanó un endemoniado, aquel que andaba en las tumbas, ¿no? Jesús tiene poder sobre Satanás y sus demonios. Si alguien tiene problema con Satanás y sus demonios o está metido en algunas cosas que para nosotros nos parecen muy lejanas, pero que son muy reales, Jesús tiene poder sobre Satanás y los demonios. Y aquella persona que parecía que tenía problemas mentales, que sufría, que se lastimaba a sí mismo, fue sanada y salvada por Jesús, ¿verdad? También con la hija de Jairo, ¿no? Esta niña murió y cuando él llegó le dijeron, mira, esta niña está muerta. Y se reían, y él dijo, no, está durmiendo, y se reían de él. Y le dijo, Talita Cumi, ¿no es? Que le dice, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Y demostró que tenía poder, ese que todos queremos experimentar, y si tenemos fe en Dios, vamos a experimentar. Y esa es una de nuestras grandes esperanzas. Dice claramente su palabra que todo aquel que crea en Él, dice, yo le resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Nuestra esperanza no está aquí, ¿verdad? Nuestros cuerpos se envejecen, pero sin embargo, seremos resucitados. En Él está la vida, poder sobre la muerte y poder sobre la enfermedad, porque también había una mujer con flujo de sangre, dice, si solamente lo toco, voy a ser sanada, ¿verdad? Entonces ya a esta altura, Jesús ya se estaba manifestando de manera impresionante. Y la verdad que me hubiera encantado ver sus manifestaciones, porque la gente traía a los enfermos de todos lados, imagínense. Tenés un enfermo que tiene una dificultad, todos tenemos a alguien que está enfermo, ¿verdad? Y no lo puede sanar, lo llevaban a Jesús.
Pero no solamente era eso. Jesús vino acá y el problema con Jesús es que a pesar de quién era Él, a esta altura, nosotros continuamos repitiendo una frase: nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Hoy en día es una frase que se sigue repitiendo en diferentes lugares. Y en aquel entonces también. Cristo vino a su tierra. ¿Y qué pasó? Su gente no le creyó. Su gente no le creyó. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús desde chiquito. Lo habían visto jugar, habían jugado con él. Capaz que alguno lo tuvo en sus brazos, capaz de los que estuvo en la sinagoga, es altamente probable, ¿verdad? Lo conocían muy bien. En una población tan chica, aún acá en Rocha, muchas veces nos conocemos y podemos, con mucha gente compartimos cosas de toda la vida. Pero ellos se conocían de forma muy íntima porque era una localidad muy pequeña. Se conocían todos, compartían todo, ¿verdad? Las festividades, todos, estaban siempre juntos. Entonces lo conocían de pequeño, era Jesús. Un hombre común, que su padre era carpintero, ¿no? Dice que los que estudian que la palabra original es tecton, de ahí viene arquitecto, ¿no? Pero no era necesariamente un carpintero, podía ser de madera, trabajar en la madera, pero también podía ser un constructor que hace casas, ¿verdad? O un herrero, una persona de un tipo de actividad un tanto imprecisa para nosotros que no sabemos bien, pero era alguien que trabajaba con sus manos, un obrero, ¿verdad? Era un obrero. El padre era un obrero y él era un obrero. No. ¿Y qué pasaba? No podían creer que aquel hombre que habían conocido toda la vida, aquel muchacho que habían conocido toda la vida, que había sido un muchacho sin pecado, dice claramente la Biblia, pero que no había destacado en nada, de pronto, tuviera un discurso incomparable. Y las cosas que él hacía eran inexplicables. De alguna manera ellos encontraban admiración en aquellas cosas, ¿verdad? Me hubiera encantado escuchar a Jesús, porque escuchar a Jesús no era como escuchar a cualquier persona, no solamente por la autoridad que tenían sus palabras, que no hablaba de tradiciones, sino que hablaba realmente de lo que decía la Escritura y del espíritu de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él era la Escritura, ¿no? Él realmente podía interpretar la Escritura, pero causaba admiración escucharlo, ¿no? Asombraba a todos con su predicación. Luego del Sermón del Monte, en Mateo 7:28, ¿no? El Sermón del Monte es un poco largo. Mateo 7:28. Dice luego, como conclusión: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué causaba Jesús? Causaba admiración. Sus palabras causaban admiración. No eran las palabras simplemente de una persona con elocuencia. Dice también que tenían autoridad, ¿no? En Lucas 19, también se los voy a leer, Lucas 19, 47. Lucas 19, 47 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, ¿verdad? Todo el pueblo estaba admirado de lo que él decía. Iba para escuchar sus palabras. Y aún sus enemigos, aquellos que querían matarlo, reconocían que cuando él hablaba había algo que iba más allá de un pensador elocuente. Juan 7:46.
me parecía a mí que está bien el pasaje, pero le habían enviado gente para buscarle cómo acusar a Jesús. Y dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, quienes lo habían enviado, y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás, los enemigos dijeron esto, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿verdad? Cuando él hablaba, había algo que penetraba los corazones de las personas, ¿verdad? Quizás hubieran palabras que no entendían cuando hablaba por parábolas, pero había algo que penetraba, había algo que estaba más allá de un discurso bonito, ¿verdad? Había algo que atraía en sus palabras. Sí. Recordamos, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede pasar una palabra tan breve y tan profunda simplemente como una frase bonita, ¿verdad? Acompañado, ¿no? Amplificado por una sucesión de milagros que nadie podía explicar. Con relación a sus milagros, Nicodemo, principal religioso, en Juan 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal entre los enemigos de Cristo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, dijo, sabemos, en plural. El plural es majestático. Está englobando una cantidad de personas o un conjunto de personas. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué sabía esto? La argumentación es la siguiente, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? No era solo lo que decía. Cuando él hacía esas cosas, aquello no era la cuestión de un curandero, ¿verdad? No era la cuestión de alguien que simplemente, como nosotros vemos algunos negocios por aquí, lamentablemente, que negocian con la fe de las personas, ¿no? Aquello era inexplicable, no se podía explicar de otra manera, ¿verdad? Como aquella niña que estaba muerta, que su padre la vio muerta, que su familia la vio muerta y su vecino la vieron muerta en el capítulo anterior, y él le dijo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué explicación puede tener eso? Bueno, o finalmente cuando vemos el caso, pero esto creo que se da más adelante, cuando se ve el caso de Lázaro, ¿qué explicación puede tener eso? ¿Qué argumentación lógica puede tener eso? No está dentro del campo humano. Dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales, ¿verdad? Que es nuestra fe. Juan 10, 37. Y Jesús reclamó esta señal para sí. Dice, si no hago las obras de mi Padre, ¿verdad? ¿Cuáles obras hacia el Padre? ¿No? Dar de comer. Bueno, en el desierto Él alimentó a 5.000. ¿No? Por medio de los profetas también resucitó personas. Él resucitó personas. ¿No? Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. Que Él es el Salvador de la humanidad. Que tenemos un problema con Dios porque somos pecadores y Él es un Dios santo. Pero Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y Él te está buscando. No sé si estás acá o estás del otro lado de la pantalla, no sé dónde estás. No importa que venga siempre, porque capaz que uno viene siempre, pero no ha arreglado sus cosas con Dios. Cristo vino a los pecadores. Yo soy un pecador. Yo no soy bueno. Y creo que lo que está acá, ninguno es bueno, pero capaz que alguno cree que sí. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, si no has creído en Cristo, te vas a perder en tus pecados. Pero Cristo no quiere eso. Cristo quiere salvarte. Y Él demostró claramente por lo que decía y lo que hacía, que Él venía de Dios, que Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Dice, crean a las obras, a las cosas que yo estoy haciendo, ¿no? Lo dijo nuevamente en Juan 5, lo tengo desarreglado, pero dice Juan 5, lo había dicho también anteriormente, es muy importante. Decía Cristo acerca de sí mismo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nosotros no creemos en un filósofo ni en un buen hombre. Creemos en Cristo, que dijo que era el Mesías y dio testimonio con sus obras de que Él venía de Dios y que Él tenía poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. ¿Verdad? Que no era un hombre solamente, sino Dios hecho hombre. Finalmente, en Marcos 3:22, hay que recordar que sobre el fondo de todas estas cosas que Jesús hacía estaba la disconformidad de los fariseos, de los religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían un lugar de preeminencia que por medio de tradiciones mentirosas mantenían ese lugar, y Cristo le dijo, ustedes son unos hipócritas, ¿verdad? Ustedes son unos hipócritas, y eso no gustaba. Y aparte él se ganaba la admiración de la gente, y los estaba desplazando. Entonces, como no... poder de Satanás, ¿no? Y dice, si yo, ninguna persona, ¿cómo es que se me fue la palabra? Ningún reino dividido contra sí mismo persiste, ¿verdad? Es algo ilógico lo que está diciendo. Necesitando lentes, obviamente. Ahora, sobre todas estas cosas que eran irrebatibles, ellos no podían, les causaba admiración. Pero ¿qué pasaba? En su corazón habían decidido no creer. No creer. Habían decidido no creer. Las cosas que Jesús decía lo identificaban como Mesías. Las cosas que él hacía lo identificaban como Mesías. ¿Pero qué dijeron? Esto es muy grande para nosotros. Vamos a desacreditarlo, ¿no? Vamos a desacreditarlo. Entonces dijeron, ¿pero cómo? Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar estas cosas? Mirá quién es. Dice, ¿de dónde hace estos milagros, estas palabras que hace? ¿No? Dice,
¿No es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? Pero no decían, obviamente, que no tenía el tono de decir, sí, es el hijo del carpintero que nosotros conocemos. Lo decían de una forma despectiva, tratando de minimizar la persona de Cristo. Es un carpintero. Nosotros somos intelectuales, somos personas con formación, con estudios. Es un carpintero. ¿Qué puede entender él de estas cosas? No entiende nada. Él no estudió, él no fue a ninguna escuela de rabinos, como nosotros, ¿verdad? Nosotros sí tenemos derecho a hablar, pero la gente no lo elegía a ellos, lo elegía a él, ¿verdad? Y lo seguía a él, por lo menos superficialmente lo seguía a él, ¿no? Aunque algunas personas lo seguían, sabemos del corazón, ¿no? Entonces, tratan, una de las primeras cosas, aparte luego de querer matarlo, es desacreditar su persona, su familia. Él no puede ser el Mesías, porque nosotros conocemos a su familia y es un pobre hombre, muy humilde, no tiene formación, ¿verdad? Y lo vimos toda la vida acá, era un hombre totalmente común y aparte es hijo de María, ¿verdad? Y ese hijo de María podía decirse, bueno, hijo de María, sí, claro, es hijo de María, está muy bien, pero no es normal en la Biblia que se hable con referencia a la madre, siempre se habla con referencia al padre, ¿verdad? Con referencia al padre. Cuando se refiere a hijo de María, seguramente diciendo, todos sabemos lo que pasó con María. Ella estando comprometida, quedó embarazada, ustedes saben, ¿no? Y él ya tiene una vida turbia, pobre muchacho, y viene a hablar acá, no tiene derecho a hablar, ¿verdad? Porque ya desde su origen tiene una raíz oscura en su vida. Entonces trataban de desacreditarlo. Aparte conocemos a sus hermanos andan acá. Recordemos que ni aún sus hermanos creían en él, ¿no? Creían que estaba loco. Un día vinieron a buscarlo y dicen, no, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo a que mirá las cosas que está diciendo, dice. Mi madre y mis hermanos son aquellos que creen las palabras, ¿verdad? Ni aún su familia vino a creer después que él murió y resucitó. Santiago, Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, ahí está, creyendo y dice que era una columna en la iglesia. Y Judas, ¿verdad? El que escribió el libro de Judas. Estos son los que conocemos. O sea que lo desacreditaban por su origen familiar, por su educación, porque por su madre, pero su discurso y sus obras excedían lo humano, ¿no? Es un anexo, no es lo principal, pero creo que vale la pena decirlo. Hay algunos libros apócrifos o evangelios apócrifos que relatan hechos prodigiosos de Jesús, de su niñez, que hacía tomaba barro y con ese barro hacía pájaros y ese tipo de cosas, que son lógicamente textos, se escribieron mucho después de los evangelios. Pero obviamente, aparte de la fecha ser una argumentación para que esos evangelios son falsos, también lo está acá el testimonio. El testimonio de los propios enemigos. Los propios enemigos decían, nosotros conocemos a toda la familia y conocemos a Jesús. Jesús de chico era un hombre común. Era un hombre común. No se destacaba por sus obras, ¿verdad? Entonces, ese tipo de textos claramente dan cuenta de que esas leyendas que aparecen, dice acá tenemos una nueva revelación en algún evangelio, son falsas, ¿no? Y dijo, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Verdad? Si Jesús fue rechazado, una cosa que a veces se nos olvida, nosotros, gracias a Dios, a veces nos quejamos de que nos persiguen, que no sé qué, que no sé cuánto, pero la verdad que nosotros acá, gracias a Dios,
estamos en un lugar altamente beneficiado, ¿verdad? Está la puerta abierta, cantamos las canciones que queramos, ahora planificamos para ir al parque, gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno. En muchos lugares, nuestros hermanos, y esto no es una ficción, están viviendo esto, están siendo perseguidos como persiguieron a Cristo, ¿verdad? A nosotros se nos puede perseguir en algún momento como Cristo. Sepámoslo, ¿verdad? Sepámoslo. Todavía realmente no sufrimos persecución. Se ríen de nosotros. Pobre tonto. Son armas de juguete, la verdad. A veces nosotros, yo lo digo por mí, a veces no dimensiono y en ocasiones, por la gracia de Dios, actúo bien, pero otras veces soy un gallina, no actuando como debo de actuar como un hombre de Dios, ¿verdad? O como debe actuar una mujer de Dios, dando testimonio siempre ante persecuciones de mentira. Jesús fue rechazado en su propia tierra, en su propia familia, y fue llevado a la muerte. Y a sus hijos les puede pasar lo mismo. No esperemos que nos aplaudan si nosotros hablamos de Cristo en todos lados. Si lo reciben, por la gracia de Dios lo reciben. Qué bueno. Sepamos esto. Jesús fue rechazado y perseguido en su propia tierra. Y no lo consideraron en su propia tierra, ¿no? Había en ese entonces, no decían no hay profeta en su propia tierra, lo decimos nosotros, decían la familiaridad engendra desprecio, ¿no? Como somos los uruguayos, ¿no? Todos los artistas uruguayos o aquellas personas que hacen algo acá en Uruguay, y bueno, como son uruguayos, no pueden ser importantes, ¿no? Como es el vecino, como nació en el barrio, o como lo conocemos de acá, o anda entre nosotros, no puede ser importante. Pienso a veces me lo he pensado acerca de, pero sabemos que, no sé, en las artes, Benedetti es muy importante en el mundo. Acá ni se habla de Benedetti. ¿Benedetti es muy importante en el mundo? Lógicamente, ¿de qué voy a hablar? De vacas no puedo hablar, bueno, no sé nada. Claro, cada uno habla de lo que. ¿Verdad? Claro, cada uno habla de lo que. Hay cosas que ignoro, ¿verdad? Galeano es importantísimo en el mundo, pero acá no. Sí, es unos libros, ¿verdad? Como que despreciamos eso, ¿por qué? Porque es algo familiar, es algo cercano. Y lo mismo pasaba con esa gente. Lo despreciaban, pero también no era solamente porque era familiar, porque el ser humano se opone a todo aquello que es Dios. Y Jesucristo estaba diciendo que Él era el Mesías, ellos lo entendían. En el primer discurso lo dijo, hoy se está cumpliendo aquí delante de ustedes, se ha cumplido delante de ustedes esta palabra, ¿no? La de que Él era el Mesías, Él se identificó como el Mesías, ¿no? Dice que no pudo hacer allí ningún milagro. Y a veces escuchamos que bueno, que no se hizo tal milagro, o tal cuestión milagrosa porque la persona no tenía fe. Pero Jesús hizo cantidad de curaciones, de expulsión de demonios, etcétera. Resucitó a muertos sin la necesidad de ninguna fe de la persona que recibía tal cosa, ¿no? Cuando los 10 leprosos en Lucas 17, todos conocemos la historia de los 10 leprosos, ¿no? Habían 10 leprosos, fueron a Cristo, Cristo los sanó, solo uno vino, ¿no? Solo uno vino. ¿Qué fe tenían los otros? Ninguno, así se fueron. Él demostró su poder y demostró, haciendo estas obras milagrosas, que era el Mesías esperado. No necesitó la fe de ellos, de estos leprosos. Estos leprosos, 9, sabemos que no tenían fe. Y el otro, de algún tipo de fe tenía. No recuerdo hasta dónde tenía esa fe. En Juan 5:13, el paralítico, aquel que estaba cerca del estanque, ¿qué fe tenía aquel? Ninguna. Dios lo sanó. Cuando resucitó, es un caso clarísimo. Caso clarísimo. ¿Qué fe puede ejercer un muerto? Es obvio, ¿no? Lo que estamos diciendo. Ninguna. No hay chance ninguna. Obró este milagro por el poder que había en él. El poder que había en Cristo,
y que lo identificaban como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, obró para autoidentificarse como ese Mesías, ¿no? Y para que la gente creyera, justamente. Porque Dios lo que busca, lo que está buscando hoy, es que la gente le crea en Cristo para ser salva, para no ser condenada. El objetivo de los milagros es dar testimonio de la verdad y revelar a Jesús como el Mesías, ¿no? Es un concepto clave. Entonces, no se necesita la fe, por lo menos no necesitaba Jesús la fe para hacer milagros. Lo que pasa es que en aquel lugar no tenía sentido, porque la gente ya lo había rechazado de plano, ya lo había rechazado previamente, ¿verdad? Salvo, igual hizo algunos pocos, me dice, sanó unos pocos enfermos, ¿no? O sea que sí hizo algunos milagros. Y bueno, este pasaje pone de relieve lo que es la incredulidad y las consecuencias de no creer están en toda la Biblia, ¿no? Se extienden durante toda la Biblia, dice Noé y el diluvio. Los habitantes de la época de Noé se negaron a creer la advertencia. ¿Y qué pasó? Se ahogaron en el diluvio. No creyeron la advertencia, ¿no? Pero hubo una advertencia de parte de Dios, ¿no? Dice Juan 3, que lo tenemos ahí, dice: el que en él cree, el que cree en Jesús, el 18 dice eso, no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Verdad? Hay una gran tragedia el no creer en Dios. Porque aparte, ¿qué va a obtener afuera? ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué puede ofrecerte el mundo? ¿Dinero? Tal vez. ¿Sueños que nunca vas a alcanzar? ¿Pastillas? ¿Un poco de placer sin felicidad? Ya ni siquiera la gente cree en la felicidad, ¿verdad? Yo creo que la gente no cree en la felicidad. Antes por eso la gente hablaban, aparecían filósofos, los filósofos están de moda. Ahora no están los filósofos de moda, ahora lo que están de moda son los cocineros, los reality shows y mucho internet para que la gente juegue mucho o muchas redes sociales, entonces mantenga su mente abrumada y no piense. La gente no tiene que pensar porque no puede ser feliz. La gente no puede ser feliz, no tiene que pensar, tiene que tomar pastillas, ¿verdad? Para anular esos pensamientos que van más allá de una vida biológica, instintiva, comer, la sexualidad y descansar y alguna otra cosa más. No debe de pensar, porque este mundo no te lo va a proporcionar. Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso no está en ningún lado. En Internet no está. O no está en esas redes sociales. Por supuesto que hay cosas buenas en Internet, ¿verdad? Esto puede estar en Internet también. No me refiero a eso, ¿verdad? Él es la vida. Pero si lo rechazas a Él, vas a ser condenado. Porque no hay... ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que es buenísima. Muchas veces podemos encontrar compañeros de trabajo que son muy superiores a nosotros, en su forma de trabajar, en su autoexigencia, en su moralidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un problema por el cual son condenados. Han rechazado al Hijo de Dios. Y si has rechazado al Hijo de Dios, que vino a este mundo, dice la Biblia que el creador de este universo vino a este mundo, se autolimitó como un hombre, siendo omnisciente, omnipotente, yo qué sé, todas las cualidades que sabemos, se autolimitó, vino como un hombre, y vino como un hombre humilde, como un hombre pobre, podía haber venido como un hombre rico, pero vino como un hombre pobre, ¿verdad? Estuvo dispuesto a sufrir,
a sufrir no por sus pecados, sino para decirle, no se pierdan. Se están perdiendo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Vengan a mí. No tienen por qué perderse. No tienen por qué perderse en una vida sin sentido. Y no tienen por qué perderse en el más allá. Porque Dios es un Dios santo y no va a tolerar nuestro pecado. No le podemos decir el flaco, yo hablo con el flaco. Mira, vos hablarás con el flaco, pero Dios es un Dios santo y tú eres un pecador. Tus pensamientos constantemente se levantan contra Dios. Los míos también. Pero yo he confiado en Cristo. Él me ha limpiado de los pecados, que los cuales yo no puedo borrar. Pero Él sí se ha encargado de mis pecados. ¿Verdad? También cuando Dios empezó a liberar a Israel y lo sacó de Egipto, les dijo, allá está la tierra prometida. Dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a mandar espías, ¿se acuerdan? Vamos a mandar espías, vamos a ver la tierra. ¿No? De los 2 espías, salvo Josué y Caleb, y por eso le puse Caleb a mi hijo, y tengo que Dios tenga misericordia con él y le dé mucha fe, ¿verdad? Los demás no creyeron. Dijeron, sí, la tierra es hermosa. Alabaron la tierra. ¿Cómo estos hombres alabaron los prodigios que hacía Jesús y sus palabras? Dijeron, pero nosotros no vamos a poder. Nosotros no vamos a poder tomar esa tierra porque hay gigantes. Hay gigantes en esa tierra. Nosotros también tenemos gigantes en nuestra vida. Hoy en día nosotros no tenemos que luchar con una espada. ¿Los cristianos contra qué tenemos que luchar? Contra el pecado que está en nosotros. Contra el pecado que está adentro de nosotros. Y constantemente se levanta como gigantes en nuestra vida. Contra eso tenemos que luchar. La incredulidad es un obstáculo para ser salvo, para recibir esa salvación que Cristo ofrece por la fe, y es un obstáculo para que ustedes crezcan en la vida cristiana, para que obtengamos los beneficios, las bendiciones de Dios. Por supuesto que no requería ninguna fe los prodigios que hacía Cristo, pero la vida cristiana, Dios nos da la salvación, pero también necesitamos ejercer una fe, depositar una fe en los hechos. Y ese es un camino que, no sé, a mí me cuesta mucho, no sé a ustedes, porque tenemos poca fe. No. Y muchas veces nos pasa lo que le pasaba, lo que le pasaba a los religiosos. ¿Se acuerdan lo que Esteban, el mártir, ¿no? Acusó a los religiosos, ¿no? Acusó a los religiosos antes que lo apedrearan, dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo resistían. Y quizás tú estás escuchando estas palabras. Y dices, me divierto en la iglesia, pero yo no quiero saber nada con Cristo realmente. Cristo quiere salvar tu vida. Si no, vas a ser condenado. Pero Cristo no quiere condenarte. Te está extendiendo la mano. Te estás ahogando, te está extendiendo la mano. Cristo quiere salvarte. Pero le dijo Esteban, ustedes resisten al Espíritu Santo, porque Dios se manifiesta. Dios se manifiesta por todos lados. Se manifiesta a los inconversos y se manifiesta a nosotros. Nosotros más que nada que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿no? Para los inconversos y para los creyentes es un obstáculo la incredulidad. Como les decía de Russell, lo tengo que leer porque si no, no lo recuerdo. Dice, Bertrand Russell dijo, si después de morir me encontrara con Dios, le diría, Señor, no me diste evidencia suficiente. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Hay sabiduría, hay conocimiento, dice. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Dice, es lo que dice este Russell. ¿Y dónde está? Yo nunca te escuché. Necio, ¿qué vas a decirle a Dios cuando estés en la presencia de Él? ¿Que no lo escuchaste su voz? Dice a continuación el Salmo 19, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Pero muchacho, ¿cómo que no hay evidencia de que hay un Dios? A ver, nosotros que somos uruguayos, al hornero, se puede decir un millón de cosas, al hornero, ¿quién le enseñó a hacer su casita? ¿Fue a alguna escuela? ¿Sabe matemáticas el hornero, construcción? No sabe nada. ¿Por qué la hace para el lado del sol? No sé, los patos y otros, creo que las grullas también, la verdad que no recuerdo. ¿Por qué dicen están, no sé, en Canadá o por allá por Europa y dicen, la verdad que se está poniendo frío, vamos a ir a un lugar que esté más lindo a veranear? Y nos vamos a organizar en forma de V y, ojo, vamos a poner turnos. Cada uno va a tener un número. Cuando el 1 se canse, va a pasar el 2 al frente. Cuando el 2 se canse, va a pasar el 3 al frente y así vamos para atrás. Vamos a organizarnos. ¡Qué ridiculez! Es un pato, una grulla. ¿Cómo saben cuándo tienen que salir? ¿Cómo saben que se tienen que organizar? ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? Pero muchacho, ¿qué? No, claro, tienen un cociente intelectual superior. En algunos sí. ¿Verdad? Se organizan de forma aerodinámica porque estudiaron cuál es la forma más adecuada. ¿Cómo es que en este universo hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué estamos nosotros? Porque hay un cielo, hay estrellas, hay mar, hay animales, hay plantas. ¿Por qué hay algo? Porque si no hay nada que lo provoque, ¿por qué hay algo? Que alguien me explique por qué hay algo, ¿no? Pero aparte, hay algo, y ese algo, producido por la nada, manifiesta inteligencia, manifiesta diseño, y hasta manifiesta, es una opinión muy personal, amor. Porque Dios te dio la sed, pero te da el agua. Te da hambre, pero te da el alimento. ¿Verdad? Y así cantidad de cosas. Es que una gran explosión puede formar esto. ¿Alguien ha hecho la prueba de jugar con las bombitas brasileras cuando era chico? Me encantaba juntar las bombitas más grandes y ponerlas en la cantidad. Una vez me asusté porque la puse abajo de un auto en Chuy y reventó y salía humo por todos lados. Yo iba a la escuela. No era un ejemplo. Tampoco a seguir. No hagan esto en sus casas. Y me asusté mucho. A ver, pero si pensamos, los robots, hoy en día que estamos en la época robot, miramos en la tele, yo miro en YouTube, me encanta ese tipo de cosas. Los robots. Alguien podría decir, no, pero los robots son producto de la casualidad. Esos que corren, ¿no? Que se dan vuelta a carnero, que hacen actividades, ya hacen actividades básicas, ¿no? O que juegan al ajedrez. ¿Alguien podría creer eso? No, todos sabemos que el robot no es el resultado de la casualidad, es el resultado de miles, tal vez millones, de personas inteligentes. Es el resultado de la inteligencia acumulada a lo largo de los siglos de la humanidad. Porque tampoco no es que Bill Gates o los chinitos hicieron al robot, ¿verdad? Paso a paso el ser humano ha ido acumulando conocimiento hasta llegar a tener la posibilidad de hacer algo así. No es que lo hizo uno, no, ¿verdad? Entonces, si vos te das cuenta que es imposible hacer un robot que más o menos salta, tampoco, o sea, tampoco, no es tan cierto lo que dicen, igual que la inteligencia artificial, porque te dice cualquier cosa a veces la inteligencia artificial, pero se necesita toda la historia de la humanidad y los mejores cerebros de nuestro mundo para hacer eso. Y vos decís, no, claro, eso se ha hecho con inteligencia. Y vos crees que vos sos hecho por la casualidad. Que esas aves son hechas por la casualidad. Necio, ¿qué le vas a decir a Dios? Yo no tuve la posibilidad de verte. Por toda la tierra, dice la Biblia, salió su voz, ¿no? Decían, ¿cómo es que sale la inteligencia? ¿Cómo es que sale la inteligencia de la materia? ¿No?
la inteligencia, nuestra conciencia, nuestro sentido de lo bueno y de lo malo. ¿Cómo es que sale de la materia? De la masa informe, de una explosión, ¿puede salir eso? Hasta ahora nosotros, en la historia de la humanidad, nunca lo hemos visto. Tenemos que decir que el universo era totalmente distinto, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando yo compraba unos libros que entendía un 1% de todo lo que decía. Era más mi ego y mi deseo de saber algo que lo que entendía, no entendía nada. Pero habían unos de evolución, ¿te acuerdas? Evolución, creación y registro fósil, la evolución también física, la evolución química, y decían que, bueno, lo que también se enseña más o se enseñaba en el liceo, que el ser humano había surgido en la evolución química, era el producto de un caldo proteico, ¿verdad? Hecho con sustancias, proteínas, y que, bueno, aplicándosele la energía suficiente de alguna estrella o alguna cosa así, surgió la vida. ¡Mentira! ¡Mentira! Porque nosotros sabemos que el ser humano es mucho más que proteínas. Las proteínas no producen inteligencia. Nosotros somos información que está en nuestro ADN, que está en las plantas, que está en los hongos, ¿verdad? ADN, información. Hay información. No es solamente energía. No es solamente energía. ¿Y quién puso esa información? Vino de la nada. La información vino de la nada. Dice la Biblia que por toda la tierra salió su voz. Y Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Pienso que, y esto es muy personal también, Dios le habla a cada uno, lo hace pensar a cada uno. Israel, muchas manifestaciones tuvo de Dios. Cuando se le manda a los espías, creo que dice que se le había manifestado milagrosamente 10 veces. Lo cuento. Y ellos no creyeron. Le temían a un enemigo. Porque es cierto, ahí estaba el enemigo. Y era grande el enemigo. ¿Verdad? Era grande el enemigo. El enemigo estaba bien pertrechado. Y ellos tenían que vencerlo. Solo 2 personas dijeron, nosotros, apoyados en lo que dice Dios, vamos a vencer. Nosotros sí vamos a poder, aunque el enemigo es muy grande. ¿Y saben qué? A nosotros no nos va a destruir ningún gigante. El único gigante que nos puede destruir, a mí, a ustedes, ¿saben quién es? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Si yo mañana salgo con una mujer que no es mi señora, lo va a destruir. Va a destruir la iglesia, va a destruir el testimonio. Si ustedes guardan enojo en su corazón y dicen que es una tontería, ese pecado lo va a destruir a ustedes, pero va a destruir a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu amigo y a todos. Porque podrás tener la doctrina mejor, la más pura, pero si sos un hipócrita, si yo soy un hipócrita, me transformo, no me cuesta nada, no me cuesta nada. ¿Verdad? No me cuesta nada. Si yo me canso y dejo de luchar contra el pecado, porque a veces uno se cansa, ¿no? ¿Por qué luchar contra el pecado? Mirá lo que soy. Siempre fracaso, ¿verdad? O a veces uno siente que siempre fracasa, pero si está el Espíritu de Dios, uno logra victorias. Y puede lograr más victorias. Y puede tener también una vida de victoria, aunque muchas veces se sienta entristecido por el pecado que hay en uno. Bueno, si te entristeces por el pecado, es porque Dios está en ti, ¿no? Bueno, está. Pero ese pecado puede ser un gigante que nos destruye. Nos puede destruir a todos, a mí y a todos ustedes. Una raíz de amargura, a todos nos puede destruir. A veces pensamos, no, los pecados sexuales, no. El amor al dinero nos puede destruir. El pensar que las cosas materiales son más importantes, ¿verdad? El pensar que tenemos que tener una alabanza perfecta, que gracias a Dios se ve que estamos lejos, andamos bien. Andamos bien. Que es muy importante, que está bien. Todas las cosas tienen un lugar. No se trata de eso, ¿verdad? Que esto es muy importante. Esto es muy importante si le cantamos al Dios vivo.
Así le cante con un palo. Es importante. Si lo podemos hacer mejor, qué bueno, ¿verdad? Pero si perdemos de vista eso, si las actividades de nuestra iglesia tienen que ser entretenidas, qué bien. Hay mucha gente, muchos hermanos que tienen esa capacidad de hacer cosas entretenidas, qué bueno. Pero si nuestra finalidad es hacer actividades entretenidas y no leer la palabra para conocer al Dios vivo, nos vamos a hundir, ¿eh? Hay muchos gigantes que son producto de nuestro pecado que está en nosotros y por los cuales tenemos que luchar. Pero podemos ser destruidos si la incredulidad nos gana. Podemos alimentar nuestra fe, orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo una relación viva con Dios. Que Dios los bendiga a ustedes y a mí también para que seamos como esos dos espías, ¿verdad? Y para que le creamos a Cristo, porque yo sé que en la gran mayoría de ustedes Cristo está, ¿verdad? Y en mí también, tuvo misericordia con nosotros, pero necesitamos también ejercer la fe, ¿verdad? Necesitamos también ejercer la fe. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias porque una vez más escuchamos tu palabra. Gracias, Padre, por este mensaje tan claro. Gracias porque una vez más en este lugar tu palabra se predica. Gracias, Padre, porque una vez más tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Señor Dios, nuevamente pongo en tus manos si hay alguien aquí no te conoce, si hay alguien que quizás está lejos de tus caminos, que hoy sea el momento para acercarse a ti. En nombre de Cristo, amén. Recordamos los horarios de las reuniones. Los martes, hora 20, reunión de oración. Una reunión corta, concreta, de 20 a 21. Nos dividimos en grupos y oramos por diferentes motivos. Muchos de ustedes, martes tras martes, capaz que están en el pizarrón y oramos por ustedes. Así que está bueno que vengan y que oren por el otro el próximo martes. ¿Es así, Roberto? Es así. Andrés, Evelyn, están martes tras martes en el pizarrón. No quiero mirar a ver si estuvieron el martes pasado, pero... O si quieres venir el próximo martes, ven y vemos. Siempre oramos, por eso lo dije. Viernes, hora 20, reunión de estudio bíblico. Los sábados, 18:30, adolescentes en la canchita. A las 21, 10 jóvenes acá. Los domingos, 10:15, escuela dominical acá. Los domingos a las 19, reunión como esta. Y a continuación, la cena. Invito a los músicos o a los que tocan los instrumentos. Dicho por ellos, siempre me corrigen a mí, siempre me corrigen. Si pueden pasar para cantar una última canción. Era para romper un poco el hielo, que lo veías muy estructurado. Vamos a cantar Aquel que nos amó. Nos ponemos de pie, ¿les parece?
Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Pueden tomar asiento y pasamos a la cena.